Alejarte de todos no es una señal de que algo está roto en ti. Es posible que sea exactamente la señal de que algo está comenzando a despertar. Quiero que te detengas un momento, solo un momento, porque lo que voy a decirte hoy no es algo que se escucha con frecuencia, y mucho menos con honestidad. La mayoría de las narrativas que nos rodean hablan de conexión, de comunidad, de estar siempre rodeados de personas. Nos dicen que la soledad es el enemigo, que el aislamiento es síntoma de depresión, que si te apartas del grupo es porque algo falla en tu interior. Y puede que en algunos casos eso sea cierto. Pero hay otro tipo de alejamiento, uno que no viene del miedo ni del dolor, aunque a veces se sienta exactamente igual. Uno que viene de algo más profundo, más silencioso, más real. Y ese tipo de alejamiento, el que sientes cuando ya no puedes seguir siendo quien eras delante de los demás, ese merece ser comprendido con una seriedad que rara vez se le concede. Permíteme preguntarte algo antes de continuar. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que estabas interpretando un papel? No necesariamente un papel falso, sino uno que simplemente ya no te quedaba bien. Como una ropa que usaste durante años y que un día, sin saber exactamente cuándo, comenzó a apretarte. Y seguiste usándola. Seguiste sonriendo en las reuniones, siguiendo las conversaciones, respondiendo a las expectativas. Pero por dentro algo empezó a moverse. Algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como una incomodidad profunda, casi física, ante la idea de continuar siendo exactamente la misma persona que todos conocen. Eso que sentiste, o quizás que sigues sintiendo ahora mismo, no es patología, no es egoísmo, no es ingratitud. Es el primer susurro de lo que Carl Jung llamó el proceso de individuación. Y aunque ese término suene complicado, en realidad describe algo que todos los seres humanos experimentan en algún punto de su vida, aunque la mayoría lo ignore, lo suprima o lo confunda con una crisis de la que hay que escapar lo antes posible. Déjame contarte algo que observé hace algunos años, cuando trabajaba con personas que atravesaban momentos de profunda transformación. Había una mujer, la llamaré Sofía, aunque ese no era su nombre real. Sofía tenía 38 años, una familia, amigos cercanos, un trabajo que le daba estabilidad. Desde afuera, su vida parecía completa. Pero empezó a notar algo extraño. Cada vez que terminaba una reunión familiar, cada vez que colgaba el teléfono después de hablar con sus amigas de toda la vida, sentía un vacío inexplicable. No era que las conversaciones fueran malas, no era que las personas que la rodeaban fueran dañinas, era algo más sutil. Era como si después de cada interacción social, algo de ella se quedara afuera, como si para estar con los demás tuviera que dejar una parte de sí misma en la puerta, esperando. Sofía no sabía cómo describir eso. Me decía que se sentía culpable por sentirlo, que debería estar agradecida, que tenía todo lo que supuestamente necesitaba. Pero el alma no funciona con lógica de gratitud. El alma funciona con verdad. Y la verdad de Sofía era que había una parte de ella que nadie conocía todavía, ni siquiera ella misma. Eso es lo que quiero explorar contigo hoy. Esa parte desconocida, ese territorio interior que a veces solo podemos visitar cuando nos alejamos del ruido de los demás. Porque los demás, aunque los amemos profundamente, también pueden ser espejos que nos devuelven solo la imagen que hemos construido para ellos. Y llega un momento en que necesitamos ver algo diferente. Necesitamos vernos, sin filtros, sin audiencia, sin el peso de las expectativas ajenas. Jung tenía una forma de hablar sobre esto que siempre me ha parecido extraordinariamente honesta. Decía que la primera mitad de la vida está dedicada a construir un yo social, lo que él llamaba la persona, que en latín significa máscara, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que todos desarrollamos una forma de presentarnos al mundo que nos permite funcionar en sociedad. Aprendemos qué conductas son aceptadas, qué emociones deben mostrarse y cuáles deben esconderse, qué versión de nosotros mismos genera aprobación y cuál genera rechazo. Y eso no es malo en sí mismo, es necesario. Es parte de cómo los seres humanos aprendemos a vivir juntos. El problema comienza cuando esa máscara se convierte en la única cara que conocemos.
cuando ya no sabemos distinguir entre lo que somos y lo que hemos aprendido a parecer. Cuando la persona, la máscara social, se fusiona tan profundamente con nuestra identidad que olvidamos que hay algo debajo, algo más antiguo, más oscuro, más complejo y también más auténtico. ¿Y sabes qué ocurre cuando eso sucede? Que el mundo interior empieza a llamar. A veces llama con suavidad, a través de sueños extraños, de sensaciones de vacío, de un cansancio que no desaparece aunque duermas suficiente. Otras veces llama con más fuerza, a través de una crisis, una pérdida, una enfermedad, una ruptura, como si el alma tuviera sus propios métodos para recordarte que existe, como si el inconsciente, ese vasto océano que Jung describía como la parte más grande de lo que somos, se negara a ser ignorado indefinidamente. Y cuando ese llamado llega, muchas personas sienten el impulso de alejarse, de crear distancia, de necesitar silencio. No porque odien a los demás, sino porque algo dentro de ellas necesita espacio para emerger. Y ese espacio, ese silencio, esa distancia temporal de todo lo conocido, puede ser el acto más valiente y más necesario de su vida. Quiero que pienses en el agua. El agua, cuando está en movimiento constante, en corrientes rápidas, en ríos turbulentos, es difícil de ver con claridad. Está llena de sedimento, de burbujas, de movimiento. Pero cuando el agua se detiene, cuando se convierte en un lago quieto, algo extraordinario ocurre. Puedes ver el fondo, puedes ver lo que hay debajo de la superficie. Y lo mismo pasa con la mente humana. Mientras estamos en constante movimiento social, en conversaciones, en compromisos, en la dinámica de complacer y ser complacidos, el fondo de nuestra psique permanece invisible. Pero cuando nos detenemos, cuando creamos silencio, cuando nos alejamos lo suficiente del ruido exterior, el interior comienza a mostrarse. Eso no significa que el alejamiento sea siempre cómodo. No lo es. De hecho, una de las primeras cosas que ocurren cuando comenzamos a crear esa distancia es que todo lo que hemos evitado sentir empieza a subir a la superficie. Los miedos que habíamos distraído con la actividad social, la tristeza que habíamos sofocado con conversaciones constantes, la rabia que habíamos transformado en amabilidad forzada. Todo eso comienza a aparecer, y es exactamente en ese momento cuando muchas personas rompen el silencio, buscan compañía, llenan el espacio con cualquier cosa que evite ese encuentro incómodo consigo mismas. Porque enfrentarse a uno mismo, al yo real, al que existe más allá de las expectativas y los roles, puede ser aterrador. Jung lo sabía. Y por eso describía el proceso de individuación no como un camino hacia la paz inmediata, sino como un descenso. Un descenso hacia las partes de uno mismo que han sido relegadas a la oscuridad, hacia lo que él llamaba la sombra. La sombra. Ese concepto que tanto me fascina y que creo que es uno de los más importantes y más malentendidos de toda la psicología profunda. La sombra no es simplemente el lado malo de una persona. La sombra es todo aquello que no ha sido integrado en la conciencia. Todo lo que fue rechazado, suprimido, avergonzado, negado. Incluye, sí, los impulsos que consideramos negativos, la envidia, la rabia, el egoísmo. Pero también incluye cualidades positivas que nos fueron enseñadas a esconder. La creatividad que fue ridiculizada, la sensibilidad que fue tratada como debilidad, la ambición que fue juzgada como arrogancia, la necesidad de soledad que fue interpretada como frialdad. Todo eso vive en la sombra, y la sombra no desaparece porque la ignoremos. Al contrario, crece, se vuelve más densa, y eventualmente comienza a proyectarse hacia afuera, hacia los demás, hacia las relaciones, hacia el mundo. Empezamos a ver en los otros exactamente lo que no podemos ver en nosotros mismos. Nos molesta profundamente la arrogancia de alguien porque no podemos admitir nuestra propia necesidad de reconocimiento. Nos irrita la dependencia emocional de una persona porque no podemos mirar nuestra propia fragilidad. Nos perturba la frialdad de alguien porque hemos aprendido que mostrar distancia es inaceptable.
aunque en el fondo también la necesitemos. Y aquí es donde el alejamiento se vuelve no solo comprensible, sino psicológicamente necesario. Porque cuando empezamos a alejarnos de los demás, cuando creamos ese espacio interior, también empezamos a retirar las proyecciones, a recuperar lo que habíamos colocado en otros, a reconocer que aquello que tanto nos perturbaba en el mundo exterior era en gran parte un reflejo de algo que vivía dentro de nosotros y que aún no habíamos tenido el valor de mirar. Recuerdo a otro hombre, lo llamaré Marcos, que llegó a mí en un estado de profunda confusión. Había terminado una relación de 7 años, una relación que desde afuera parecía perfecta y que por dentro lo había ido vaciando lentamente. Marcos no entendía por qué se sentía tan aliviado después de la ruptura y al mismo tiempo tan perdido. Me decía que se sentía como si hubiera salido de un edificio en el que había vivido mucho tiempo y de repente estuviera en la calle, sin saber hacia dónde ir. El edificio ya no existía, pero tampoco sabía dónde estaba su verdadero hogar. Marcos comenzó a alejarse de casi todos, de sus amigos comunes con su expareja, de su familia que no paraba de hacerle preguntas, de los espacios sociales que le recordaban quién había sido durante esos 7 años. Y todos a su alrededor interpretaron ese alejamiento como depresión, como incapacidad de superar la ruptura, como algo que había que curar lo antes posible. Le recomendaban salir más, conocer gente nueva, mantenerse ocupado. Exactamente lo contrario de lo que su alma necesitaba, porque lo que Marcos necesitaba no era distracción, necesitaba encontrarse. Necesitaba descubrir quién era él cuando no estaba siendo el novio de alguien, el amigo de alguien, el hijo de alguien. Necesitaba ese silencio incómodo en el que las preguntas reales emergen. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué partes de mí he estado sacrificando para mantener esa relación, esa imagen, esa identidad? Y esas preguntas no se pueden responder en medio del ruido social. No se pueden responder cuando estamos constantemente siendo observados, evaluados, definidos por los ojos de los demás. Solo emergen en el silencio. Solo emergen cuando tenemos el coraje de quedarnos solos con nosotros mismos, el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente está ahí. Hay algo que quiero aclarar en este punto, porque creo que es fundamental para entender de qué estamos hablando. El alejamiento del que hablo no es el aislamiento crónico que surge del miedo. No es la evitación de las relaciones porque las relaciones duelen. No es la muralla que construimos para no volver a ser vulnerables. Eso es otra cosa. Eso es una respuesta al trauma y merece comprensión y acompañamiento. Pero no es lo mismo. El alejamiento del que hablo es temporal, intencional y orientado hacia el interior. Es el que ocurre cuando una persona tiene la suficiente madurez psicológica para reconocer que necesita espacio, no para escapar de los demás, sino para encontrarse a sí misma. Es el retiro del monje, el desierto del profeta, la cueva del chamán. Es la oscuridad necesaria antes del amanecer. Y todas las tradiciones de sabiduría humana, sin importar la cultura o la época, han reconocido que ese tipo de alejamiento es sagrado. Es parte del camino. Jung mismo lo vivió de una manera profundamente personal. Después de su ruptura con Sigmund Freud, después de años de colaboración intensa y de una amistad que para él tenía el peso de una relación padre-hijo, Jung atravesó un período de lo que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente, un período de años en el que se retiró del mundo académico, se alejó de muchos de sus colegas y se sumergió en un proceso interior que describió como descender a las profundidades de su propia psique. Ese periodo, que para muchos observadores externos parecía una crisis o un colapso, fue en realidad el periodo más creativo y transformador de su vida. De esa oscuridad emergió la mayor parte de su obra, incluyendo el concepto del inconsciente colectivo, los arquetipos, la sombra, el proceso de individuación. Todo eso nació de su disposición a alejarse, a descender, a no huir de lo que encontró en las profundidades de sí mismo. ¿Y qué encontró? Encontró miedos que no sabía que tenía. Encontró partes de sí mismo que no encajaban con la imagen del científico racional que había construido.
Encontró figuras internas, imágenes, voces del inconsciente que lo perturbaron y lo fascinaron en igual medida. Y en lugar de rechazarlas, en lugar de huir de regreso a la comodidad de lo conocido, las integró. Las escuchó, las dibujó, las escribió, las dialogó, y ese proceso de integración fue lo que lo convirtió en el pensador que fue. Eso es lo que puede ocurrir cuando nos permitimos el alejamiento necesario. No una pérdida de conexión con el mundo, sino una ganancia de conexión con nosotros mismos. Y paradójicamente, cuando esa conexión interior se profundiza, cuando comenzamos a conocer y a integrar las partes desconocidas de nuestra psique, nuestra capacidad de relacionarnos con los demás no disminuye, se transforma, se vuelve más auténtica, más profunda, más libre. Porque ¿qué tipo de conexión es posible cuando no nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué tipo de amor podemos ofrecer cuando no sabemos quiénes somos realmente? Podemos ofrecer apego, podemos ofrecer necesidad, podemos ofrecer la proyección de nuestras propias heridas y deseos en el otro. Pero amor consciente, amor que nace de la plenitud y no de la carencia, amor que no necesita al otro para completarse, sino que elige al otro desde la libertad. Ese tipo de amor solo es posible cuando hemos hecho el trabajo interior, cuando hemos visitado nuestras propias sombras, cuando sabemos quiénes somos cuando estamos solos. Esto me lleva a algo que quiero explorar con cierta profundidad, porque creo que es uno de los malentendidos más comunes y más dolorosos en las relaciones humanas. La diferencia entre el amor consciente y la dependencia emocional. Y aunque esa diferencia pueda parecer obvia cuando se nombra, en la práctica es extraordinariamente difícil de distinguir, especialmente desde adentro. La dependencia emocional se siente como amor, se siente como necesitar a alguien profundamente, como no poder imaginarte la vida sin esa persona, como sentir que tu bienestar depende de su presencia, de su aprobación, de su afecto. Y eso, desde afuera, puede parecer intensidad romántica, puede parecer pasión, puede parecer la profundidad de un vínculo real, pero en realidad es otra cosa. Es el resultado de no haberse encontrado a uno mismo todavía. Es el resultado de haber depositado en otra persona la responsabilidad de llenar un vacío interior que solo puede llenarse desde adentro. Jung tenía una manera de describir esto que me parece devastadoramente precisa. Hablaba de cómo cuando no hemos integrado ciertas partes de nosotros mismos, proyectamos esas partes en otras personas y luego nos enamoramos de nuestra propia proyección. Nos enamoramos de lo que creemos ver en el otro, que en realidad es una imagen de lo que nosotros mismos necesitamos desarrollar. Y esa es la razón por la que tantas relaciones intensas comienzan con una atracción casi magnética, casi inexplicable, y terminan en confusión y dolor cuando la proyección se desvanece y la persona real aparece, diferente a la imagen que habíamos construido. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Esa atracción que parece ir más allá de lo racional? Esa sensación de que esa persona tiene algo que tú necesitas, algo que te falta, algo que te completa. Eso no es solo química, eso es psicología profunda. Eso es el inconsciente reconociendo en el otro una cualidad que existe en ti, pero que no has desarrollado todavía. Y la solución no es perseguir esa cualidad en el otro indefinidamente. La solución es desarrollarla en ti mismo. Y para hacer eso, necesitas tiempo contigo mismo. Necesitas ese alejamiento. Necesitas ese silencio en el que puedas preguntarte: ¿qué es lo que tanto me atrae de esa persona? ¿Qué cualidad veo en ella que siento que me falta? ¿Y cómo podría yo mismo comenzar a cultivar esa cualidad en mi propia vida? Cuando Sofía, la mujer de quien te hablé antes, comenzó a hacer ese trabajo, descubrió algo sorprendente. Descubrió que lo que más admiraba en su mejor amiga, esa capacidad de decir no sin sentirse culpable, esa seguridad para establecer límites, era exactamente lo que ella misma necesitaba desarrollar. Y que la razón por la que esa cualidad la fascinaba tanto en otra persona era porque ella la tenía reprimida desde la infancia, cuando aprender a decir sí a todo fue la única manera que encontró de sentirse amada y aceptada. Ese descubrimiento no lo hizo en medio de conversaciones sociales, lo hizo en el silencio de sus noches sola, en los largos paseos que comenzó a dar sin destino, en las páginas de un diario que empezó a escribir sin saber muy bien por qué,
El alejamiento le dio el espacio para verse. Y verse, aunque al principio fue doloroso, fue también el comienzo de algo completamente nuevo. Quiero hablar ahora de algo que creo que está profundamente relacionado con todo esto y que rara vez se menciona con la honestidad que merece. La energía que llevamos dentro, no en un sentido místico ni esotérico, sino en un sentido psicológico muy concreto. Cada persona tiene una forma de habitar el mundo, una forma de relacionarse con sus propias emociones, con su cuerpo, con su intuición, con su acción. Y cuando esa forma está en desequilibrio, cuando alguna de esas dimensiones ha sido suprimida o sobredesarrollada, las relaciones lo reflejan con una claridad que a veces resulta incómoda. Jung hablaba de esto a través de los conceptos del anima y el animus. El anima es la dimensión femenina que existe en la psique masculina. El animus es la dimensión masculina que existe en la psique femenina. Pero más allá de los géneros, lo que me interesa de estos conceptos es lo que señalan, que cada ser humano tiene dentro de sí tanto la capacidad de recibir, de sentir, de fluir, de conectar emocionalmente, como la capacidad de actuar, de decidir, de establecer dirección, de crear estructura. Y cuando alguna de esas capacidades ha sido reprimida, ya sea porque la cultura nos dijo que era inapropiada para nuestro género, o porque las experiencias tempranas nos enseñaron que era peligrosa, buscamos a alguien afuera que la encarne por nosotros. El hombre que no puede conectar con su propia sensibilidad emocional busca una mujer que sienta por los dos. La mujer que no puede conectar con su propia capacidad de acción y decisión busca un hombre que decida por ella. Y eso crea dinámicas de dependencia que se disfrazan de complementariedad, pero que en realidad son dos mitades incompletas tratando de formar un todo en lugar de dos personas completas eligiendo compartir sus vidas. El alejamiento, el tiempo con uno mismo, el proceso de individuación, sirve precisamente para esto, para recuperar las partes de uno mismo que han sido delegadas al otro, para desarrollar internamente lo que buscamos externamente, para llegar a un punto en el que la relación con el otro no sea una necesidad de supervivencia psicológica, sino una elección libre y consciente. Y eso, quiero decirte, cambia completamente la naturaleza de las relaciones. Cuando dos personas que se han encontrado a sí mismas se eligen mutuamente, la relación tiene una calidad diferente. Hay espacio, hay respeto, hay la capacidad de estar juntos sin perderse el uno en el otro. Hay lo que algunos llaman amor maduro y que yo prefiero llamar amor consciente porque implica una conciencia de uno mismo y del otro que solo es posible después de un trabajo interior genuino. Pero antes de llegar ahí, hay que pasar por el desierto. Y el desierto, por definición, es un lugar solitario. Déjame hablarte de algo que ocurre en ese desierto interior que muchas personas no esperan. Algo que puede ser desconcertante la primera vez que se experimenta. Cuando nos alejamos del ruido exterior y comenzamos a habitar el silencio, a veces lo primero que encontramos no es paz, no es claridad, no es una revelación luminosa. Lo primero que encontramos es el caos, una especie de tormenta interior que estaba ahí todo el tiempo, pero que el ruido de la vida social mantenía a raya. Emociones que no sabíamos que teníamos, pensamientos que nunca habíamos tenido el tiempo de terminar, memorias que creíamos haber superado y que aparecen con una frescura perturbadora, miedos que habíamos racionalizado hasta hacerlos invisibles y que de repente están ahí, completamente visibles, completamente reales. Esto es lo que Jung llamaba el enfrentamiento con la sombra, y es aterrador, y es incómodo, y es exactamente lo que necesita ocurrir. Porque esas emociones, esos miedos, esas memorias, no van a desaparecer porque los ignoremos. Van a seguir ahí, operando desde las sombras, influenciando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra forma de ver el mundo, sin que nos demos cuenta. La diferencia entre una persona que ha hecho el trabajo interior y una que no es que la primera no tenga sombra. Todo el mundo tiene sombra. La diferencia es que la primera conoce la suya, la ha mirado, la ha integrado, y por eso puede relacionarse con el mundo desde un lugar mucho más consciente y mucho más libre. Hay una imagen que me gusta usar para describir esto.
Imagina que llevas años viviendo en una casa, pero hay una habitación que siempre has mantenido cerrada. No sabes exactamente qué hay adentro. Quizás hay cosas que no quieres ver. Quizás hay recuerdos dolorosos. Quizás hay partes de ti que fueron rechazadas en algún momento y que encerraste ahí para no tener que lidiar con ellas. Y la casa, desde afuera, parece perfectamente normal, pero tú sabes que esa habitación está ahí. Y a veces, en los momentos de silencio, escuchas algo desde adentro. Un ruido suave, un susurro, algo que llama tu atención y que prefieres ignorar. El alejamiento es el momento en que finalmente te detienes frente a esa puerta, en que sacas la llave, en que decides entrar. No porque sea cómodo, sino porque ya no puedes seguir viviendo como si esa habitación no existiera. Y lo que encuentras adentro puede ser oscuro, puede ser doloroso, pero también puede ser extraordinariamente revelador. Porque en esa habitación, junto a todo lo que fue rechazado y olvidado, también están las semillas de lo que podrías llegar a ser. Jung decía que en la sombra no solo vive lo que consideramos malo de nosotros mismos. En la sombra también vive el oro, las capacidades no desarrolladas, el potencial que fue suprimido, la creatividad que fue ridiculizada, la voz que fue silenciada, la fuerza que fue confundida con agresividad, el amor propio que fue enseñado como egoísmo. Todo eso está ahí, esperando ser recuperado. Y esa recuperación, esa integración de la sombra, es quizás el acto más transformador que un ser humano puede realizar. No porque nos convierta en personas perfectas, no porque elimine el dolor o la dificultad de la vida, sino porque nos hace más completos, más reales, más capaces de vivir con autenticidad y de relacionarnos con los demás desde un lugar de verdad. Quiero detenerme aquí y preguntarte algo directamente. ¿Hay algo en ti que llevas tiempo sin mirar? ¿Una emoción que siempre encuentras la manera de evitar? ¿Una verdad sobre ti mismo que sabes que está ahí pero que prefieres no nombrar? No tienes que responderme a mí, pero sí te invito a que te lo preguntes a ti mismo en el silencio que viene después de estas palabras, porque ese es el punto de partida, no la perfección, no la claridad, no tener todas las respuestas. El punto de partida es simplemente la disposición a mirar, la valentía de detenerse frente a la puerta cerrada y decidir que ya es hora de entrar. Ahora quiero hablar de algo que creo que complica enormemente este proceso para muchas personas, y es la presión social, la presión de estar bien, la presión de seguir funcionando, la presión de no preocupar a los demás, la presión de ser el que siempre tiene todo bajo control, o el que siempre está disponible, o el que nunca necesita nada. Esas presiones son reales y son poderosas, y a menudo son tan internalizadas, tan profundamente incorporadas a nuestra identidad, que ni siquiera las reconocemos como presiones externas. Las sentimos como obligaciones propias, como parte de quienes somos, cuando en realidad son parte de la máscara, parte de la persona que construimos para sobrevivir en un entorno social específico. Y cuando comenzamos a alejarnos, cuando empezamos a necesitar ese espacio interior, inevitablemente esas presiones se activan. Las personas a nuestro alrededor, con la mejor de las intenciones, pueden reaccionar con preocupación, con confusión, con incluso algo de resentimiento, porque nuestro alejamiento, aunque sea completamente necesario para nosotros, puede interpretarse como un abandono, como una crítica, como una señal de que algo está mal. Y eso puede hacer que dudemos, que nos preguntemos si estamos siendo egoístas, si estamos lastimando a las personas que amamos, si deberíamos volver a ser quienes éramos para no causar ese malestar. Pero aquí hay una verdad que quiero compartir contigo con mucho cuidado, porque sé que puede sonar dura. Las personas que genuinamente te aman, las que tienen la madurez emocional para hacerlo, serán capaces de respetar tu necesidad de espacio, aunque no la entiendan completamente. Pueden sentirse confundidas, pueden extrañarte, pueden incluso sentirse heridas en algún momento. Pero si el amor es real, si la conexión es genuina, sobrevivirá tu transformación. Más que eso, se enriquecerá con ella.
las relaciones que no sobreviven tu crecimiento, las que requieren que permanezcas exactamente igual para seguir existiendo, esas relaciones estaban construidas sobre una versión de ti que ya no existe. Y aunque perderlas puede doler profundamente, su pérdida también es parte del proceso, parte de la poda necesaria para que algo nuevo pueda crecer. Marcos, el hombre del que te hablé antes, perdió algunas amistades durante su período de alejamiento. Personas que no entendían por qué ya no quería salir todos los fines de semana, por qué ya no respondía a los mensajes con la misma inmediatez de antes, por qué parecía haberse vuelto más serio, más silencioso, más interior. Esas personas interpretaron su cambio como una señal de que algo estaba mal con él, y cuando Marcos no volvió a ser quien había sido, simplemente se alejaron. Al principio eso le dolió, le hizo dudar de si estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo comprendió algo importante: esas amistades habían sido construidas sobre una versión de él que en realidad nunca había sido completamente auténtica. Una versión que siempre estaba disponible, siempre dispuesta a complacer, siempre lista para ser el animador del grupo. Y esa versión, aunque funcional, lo había ido agotando lentamente durante años. Las amistades que permanecieron, las pocas que sobrevivieron su periodo de silencio, se volvieron más profundas, más reales, más capaces de sostener la complejidad de quien él estaba convirtiéndose. Y eso, me decía Marcos tiempo después, valía infinitamente más que la cantidad de personas que había tenido antes. Esto me lleva a algo que quiero explorar con cuidado, porque creo que es uno de los aspectos más malentendidos del crecimiento personal. La idea de que crecer implica necesariamente perder, que volverse más auténtico implica quedarse más solo, que integrar la sombra, conocerse más profundamente, alejarse del ruido, inevitablemente conduce al aislamiento. Y eso no es cierto, o al menos no es toda la verdad. Lo que sí es cierto es que el crecimiento cambia la naturaleza de las conexiones que buscamos, cambia lo que consideramos una conversación significativa, cambia lo que estamos dispuestos a tolerar en una relación y lo que ya no podemos aceptar. Cambia el tipo de personas hacia las que nos sentimos atraídos. Y ese cambio puede hacer que el periodo de transición se sienta solitario, porque las conexiones antiguas ya no satisfacen y las nuevas todavía no han llegado. Pero ese periodo es temporal, es el espacio entre dos mundos, y tiene su propia belleza, aunque sea una belleza difícil de ver desde adentro. Porque en ese espacio, en esa soledad transitoria, ocurre algo que no puede ocurrir de ninguna otra manera. Ocurre el encuentro real con uno mismo, no la versión que hemos construido para los demás, no la versión que responde a las expectativas de nuestra familia, nuestra cultura, nuestro entorno, sino el yo más profundo, más real, más complejo y más genuino que existe debajo de todas las capas que hemos ido acumulando. Jung llamaba a ese yo más profundo el sí mismo con mayúscula, para distinguirlo del yo consciente cotidiano. Y el proceso de individuación era precisamente ese: el movimiento hacia una vida organizada en torno al sí mismo, en lugar de en torno a la persona social o a las expectativas externas. No como un destino final que se alcanza de una vez y para siempre, sino como una dirección, una orientación, un compromiso continuo con la autenticidad y la integración. Y ese compromiso, ese movimiento hacia el sí mismo, es lo que hace que el alejamiento temporal sea tan valioso. Porque en el silencio, en la soledad, en el espacio creado lejos del ruido de los demás, el sí mismo tiene la oportunidad de hacerse escuchar, a través de sueños, a través de intuiciones, a través de impulsos creativos que no sabíamos que teníamos, a través de una claridad que no llega con la lógica, sino con algo más profundo, algo que Jung llamaba la función trascendente, esa capacidad del psique de sintetizar los opuestos, de integrar lo consciente y lo inconsciente, y de generar una comprensión que trasciende la razón ordinaria. ¿Y cómo se reconoce esa claridad cuando llega? No siempre llega como una revelación dramática, a veces llega como una certeza tranquila, como saber sin poder explicar exactamente por qué, como sentir que algo que antes era complicado de repente es simple, como ver con una nitidez inusual lo que realmente importa y lo que ha sido simplemente ruido.
Sofía me describió ese momento de una manera que nunca he olvidado. Me dijo que estaba sentada una tarde en su jardín, en uno de sus momentos de silencio, cuando de repente sintió algo que no había sentido en años, una especie de quietud interior. No ausencia de pensamientos, sino una relación diferente con ellos, como si en lugar de ser arrastrada por la corriente de sus pensamientos, pudiera observarlos desde la orilla, y en esa quietud, sin buscarlo, sin forzarlo, supo exactamente qué necesitaba cambiar en su vida. No todo a la vez, pero supo el primer paso, y ese primer paso, que había sido invisible durante meses de confusión, de repente era completamente claro. Eso es lo que el alejamiento puede hacer, puede crear las condiciones para que esa claridad emerja. No porque el alejamiento en sí mismo tenga poderes mágicos, sino porque elimina el ruido que la impedía llegar. Quiero hablar ahora de algo que sé que muchas personas sienten pero que pocas se atreven a nombrar. ¿El agotamiento de las relaciones? No el agotamiento de las relaciones dañinas, que es más fácil de reconocer y de justificar, sino el agotamiento de las relaciones buenas, el cansancio de las personas que genuinamente amamos, la necesidad de alejarse no de los enemigos, sino de los amigos, de la familia, de las personas que nos quieren y que no han hecho nada malo. Ese tipo de agotamiento genera una culpa enorme, porque ¿cómo puedes decirle a alguien que te quiere que necesitas alejarte de él? ¿Cómo puedes explicar que incluso las conversaciones que disfrutas, incluso los momentos que valoras, te cuestan más de lo que deberían? ¿Cómo puedes justificar la necesidad de silencio cuando el ruido que te agota no es desagradable, sino simplemente demasiado? Lo que quiero decirte es que ese agotamiento es real y es válido, y no significa que no ames a esas personas. Significa que en este momento de tu vida, el proceso interior que estás atravesando requiere una cantidad de energía que simplemente no te deja mucho para el mundo exterior. Y respetar eso, honrar esa necesidad, no es egoísmo, es sabiduría. Hay un concepto que me parece muy útil aquí, aunque no es específicamente junguiano. Es la idea de la introversión no como una característica de personalidad fija, sino como un estado que todos los seres humanos necesitan en ciertos momentos de su vida. El estado en el que la energía fluye hacia adentro en lugar de hacia afuera. El estado en el que el mundo interior es más urgente, más vivo, más demandante que el mundo exterior. Y ese estado, cuando se respeta, cuando se le da el espacio que necesita, produce algo extraordinario. Produce profundidad, produce autoconocimiento, produce la capacidad de estar con uno mismo sin ansiedad, sin necesidad de llenar el silencio, sin la urgencia de ser visto y validado constantemente. Y esa capacidad, esa comodidad con la propia soledad, es una de las señales más claras de madurez psicológica que conozco. Porque la persona que puede estar sola sin sentirse sola, que puede habitar el silencio sin que se convierta en angustia, que puede disfrutar de su propia compañía sin depender de la presencia constante de otros para sentirse bien, esa persona tiene algo que no puede comprarse ni enseñarse directamente. Tiene una relación real consigo misma, y esa relación es la base de todas las demás. Quiero ser honesto contigo en este punto. Este camino no es lineal. No hay un momento en que de repente todo encaja y ya está. El proceso de individuación, el encuentro con la sombra, el desarrollo de una relación auténtica con uno mismo, todo eso es un trabajo de toda la vida. Hay momentos de claridad y momentos de confusión. Hay periodos de expansión y periodos de contracción. Hay días en que la soledad se siente fértil y días en que se siente simplemente vacía. Y eso también es parte del proceso. La irregularidad, la no linearidad, el hecho de que el crecimiento no siga un camino recto, sino uno que a veces parece circular, a veces parece retroceder, a veces parece perderse completamente. Todo eso es normal, todo eso es humano. Lo que importa no es la velocidad, no es llegar a algún destino imaginario de perfecta autorrealización. Lo que importa es la dirección, el compromiso continuo de moverse hacia la autenticidad, hacia la integración, hacia una vida que refleje cada vez más quién realmente eres y no solo quién aprendiste a ser. Hay algo que me gustaría que consideraras ahora.
Piensa en los momentos de tu vida en que te has sentido más vivo, más real, más tú mismo. ¿Cuántos de esos momentos ocurrieron en medio de una gran actividad social? ¿Y cuántos ocurrieron en la quietud? En un momento de soledad, en una caminata sola, en el silencio de la madrugada, en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde los pensamientos tienen una textura diferente. No te estoy diciendo que la conexión social no puede ser profunda o transformadora. Puede serlo. Pero hay ciertas revelaciones, ciertos encuentros con uno mismo, ciertas comprensiones que solo emergen en el silencio, que solo son posibles cuando el ruido exterior se detiene lo suficiente para que el interior pueda hacerse escuchar. Y si hay algo que espero que te lleves de todo lo que hemos explorado hoy, es esto, que tu necesidad de alejarte, si la sientes, no es una señal de que algo está roto en ti. Es posible que sea exactamente la señal de que algo está comenzando a despertar, que una parte de ti que ha estado dormida o suprimida o esperando pacientemente su momento está comenzando a moverse, y ese movimiento requiere espacio, requiere silencio, requiere la valentía de alejarte temporalmente de lo conocido para encontrar algo que todavía no tiene nombre, pero que sientes que existe. Ahora quiero hablar de algo que creo que es profundamente relevante para muchas personas que están atravesando este proceso y que tiene que ver con el amor. No el amor romántico solamente, aunque también, sino el amor en su sentido más amplio, la capacidad de amar, de conectar, de ser vulnerable con otro ser humano, porque hay una paradoja en todo esto que vale la pena nombrar: el alejamiento, el proceso de individuación, el trabajo interior. Todo eso puede hacer que temporalmente nos sintamos menos capaces de amor, más cerrados, más distantes, más dentro de nosotros mismos y menos disponibles para el otro. Y eso puede asustarnos, puede hacernos pensar que estamos perdiendo algo esencial, que nos estamos volviendo fríos o insensibles o incapaces de conexión. Pero lo que en realidad está ocurriendo es algo diferente. Lo que está ocurriendo es que estamos aprendiendo a distinguir entre el amor que surge del miedo y el amor que surge de la libertad. Entre el amor que necesita al otro para sentirse completo y el amor que elige al otro desde la plenitud. Y esa distinción, aunque temporalmente pueda sentirse como una pérdida de calor, en realidad es el camino hacia un amor más genuino, más sostenible, más capaz de sobrevivir la complejidad real de dos personas reales. Porque el amor que surge del miedo, aunque se sienta intenso, aunque se sienta como la cosa más real que hemos experimentado, tiene una fragilidad fundamental. Depende de que el otro permanezca siendo la proyección que hemos construido. Depende de que las cosas no cambien. Depende de que la distancia nunca sea demasiada o demasiado poca. Y cuando algo de eso falla, cuando la proyección se desvanece, cuando el otro muestra facetas que no encajan con la imagen que habíamos construido, el amor basado en el miedo se tambalea. A veces colapsa completamente. El amor que surge de la libertad, en cambio, tiene una solidez diferente. No porque sea perfecto o sin conflictos, sino porque no depende de que el otro sea lo que necesitamos que sea. Puede ver al otro como realmente es, con sus luces y sus sombras, con sus contradicciones y sus límites, y aún así elegirlo. No porque no haya otras opciones, sino porque hay una elección consciente, renovada continuamente, de estar con esa persona específica. Y ese tipo de amor, quiero decirte, no es posible sin el trabajo interior del que hemos estado hablando, sin el alejamiento, sin el encuentro con la propia sombra, sin el desarrollo de una relación auténtica con uno mismo. Porque solo cuando sabemos quiénes somos podemos ver verdaderamente a otro. Solo cuando hemos integrado nuestras propias proyecciones podemos relacionarnos con el otro como realmente es, en lugar de como necesitamos que sea. Hay una frase que Jung escribió que siempre me ha parecido una de las más profundas y más perturbadoras sobre el amor. Decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y eso me parece extraordinariamente honesto sobre lo que el amor real implica. No la preservación de uno mismo a través del otro. No la fusión que borra las diferencias, sino la transformación mutua,
El cambio que ocurre cuando dos personas reales, con sus propias sombras y sus propias luces, se encuentran genuinamente. Y para que esa transformación sea enriquecedora en lugar de destructiva, ambas personas necesitan tener cierta solidez interior, cierta conciencia de sí mismas, cierta capacidad de mantenerse en pie mientras el contacto con el otro las mueve. Y esa solidez, esa conciencia, esa capacidad, se construye en la soledad, en el silencio, en el alejamiento necesario. Permíteme contarte algo más sobre Sofía, porque su historia tiene un final que me parece importante compartir. Después de meses de alejamiento, de silencio, de ese proceso interior que al principio fue tan incómodo y luego tan revelador, Sofía comenzó a relacionarse de manera diferente. No buscó activamente nuevas relaciones, simplemente comenzó a ser más honesta en las que ya tenía. Comenzó a decir no cuando quería decir no. Comenzó a expresar lo que realmente pensaba en lugar de lo que creía que los demás querían escuchar. Comenzó a poner límites, no desde la agresividad, sino desde la claridad tranquila de quien sabe lo que necesita. Y algo interesante ocurrió. Algunas de las personas que la rodeaban se alejaron. No pudieron o no quisieron relacionarse con esa versión más auténtica de Sofía, y otras, personas que quizás antes no la habían visto realmente, comenzaron a acercarse. Personas que podían sostener su complejidad. Personas que encontraban su autenticidad no amenazante, sino atractiva. Personas con las que la conexión era real porque era entre dos personas reales, no entre dos máscaras. Y en ese nuevo espacio relacional, Sofía encontró algo que había estado buscando durante años sin saber exactamente qué era. Una sensación de ser vista. No la versión que había construido para los demás, sino ella misma, con todo lo que eso implicaba. Y esa sensación, me decía, era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era más tranquila, menos dramática, pero mucho más profunda. Quiero hablar ahora de la autenticidad, porque creo que es el hilo conductor de todo lo que hemos explorado hoy. Y quiero hacerlo con cuidado, porque la autenticidad es una palabra que se usa mucho y que a veces se malentiende. La autenticidad no es hacer siempre lo que uno quiere sin considerar el impacto en los demás. No es la licencia para ser desconsiderado o cruel bajo el pretexto de ser honesto. No es el rechazo de toda convención social en nombre de la libertad individual. La autenticidad, en el sentido que me importa, es la congruencia entre lo que uno es y lo que uno muestra. Es la capacidad de habitar la propia vida desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Es la diferencia entre vivir según los propios valores y vivir según las expectativas de los demás. Es la diferencia entre las decisiones que nacen de lo que uno realmente es y las decisiones que nacen del miedo al rechazo o del deseo de aprobación. Y esa autenticidad, paradójicamente, no es algo que se encuentra de una vez. Es algo que se construye. Se construye a través de la introspección, a través del diálogo honesto con uno mismo, a través del proceso de conocer la propia sombra y de integrarla, a través de esos periodos de alejamiento en los que el ruido exterior se silencia lo suficiente para que la voz interior pueda hacerse escuchar. Jung creía que la individuación, ese proceso de convertirse en lo que uno realmente es, era la tarea más importante y más difícil de la vida humana. No porque las demás cosas no importaran. Las relaciones importan, el trabajo importa, la comunidad importa, sino porque sin ese proceso interior, sin ese trabajo de conocerse y de integrarse, todo lo demás, las relaciones, el trabajo, la comunidad, estará construido sobre una base que no es completamente real. Sobre una persona, una máscara, que por bien construida que esté, nunca podrá ser tan sólida como el sí mismo verdadero. Y hay algo que quiero decirte sobre ese proceso, algo que a veces se pierde en las descripciones más abstractas de la psicología junguiana. El proceso de individuación no es un proceso de perfeccionamiento. No se trata de convertirse en una versión mejor, más evolucionada, más elevada de uno mismo. Se trata de convertirse en uno mismo, más completamente, con las contradicciones,
con las sombras, con las partes que no son fáciles de mirar ni de aceptar. Se trata de integrar todo eso en una imagen más completa, más honesta, más real de quién uno es. Y eso, a su manera, es una forma de amor. Un amor hacia uno mismo que no es narcisismo ni autocomplacencia, sino una aceptación profunda y continua de la propia humanidad, de los propios límites, de las propias heridas, de las propias posibilidades no desarrolladas todavía. Un amor que dice, soy esto, con todo lo que eso implica, y desde aquí, desde este lugar de honestidad, voy a construir mi vida. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo. ¿Qué partes de ti mismo llevas más tiempo sin amar? ¿Qué aspectos de tu propia humanidad has estado rechazando, ignorando o avergonzándote de ellos? ¿Qué hay en esa habitación cerrada de la que hablamos antes que todavía no has tenido el coraje de mirar? No te pido que respondas ahora mismo. Te pido que lo lleves contigo, que lo dejes reposar en el silencio que viene después de estas palabras. Porque la respuesta está ahí. Siempre ha estado ahí, solo necesita el espacio adecuado para emerger. Quiero explorar ahora algo que me parece fascinante y que tiene que ver con la manera en que el proceso interior que hemos estado describiendo se manifiesta en el cuerpo. Porque el psique y el cuerpo no son entidades separadas, son aspectos diferentes de la misma realidad, y cuando algo se mueve en el interior, el cuerpo lo registra. A veces incluso antes de que la mente consciente lo comprenda. Hay personas que en el inicio de su proceso de individuación experimentan síntomas físicos inexplicables, cansancio profundo, dolores sin causa orgánica aparente, cambios en el sueño, una especie de pesadez física que acompaña la pesadez interior. Y aunque esos síntomas merecen siempre atención médica apropiada, también vale la pena preguntarse si hay algo más. Si el cuerpo está hablando de algo que la mente todavía no ha podido articular. Jung llamaba a esto somatización, aunque en un sentido más amplio que el puramente médico. La idea de que el cuerpo es un espejo del alma, que cuando algo en el interior está pidiendo atención y no la recibe, puede manifestarse físicamente. No porque el cuerpo sea débil, sino porque el cuerpo es sabio, porque tiene su propia forma de comunicar lo que la mente consciente prefiere ignorar. Y el alejamiento, el silencio, el espacio interior también puede manifestarse en el cuerpo de maneras positivas. Hay personas que, después de un periodo de retiro interior, describen una sensación de ligereza física, como si hubieran soltado un peso que llevaban tanto tiempo cargando que ya ni siquiera lo sentían, como si la autenticidad, el simple hecho de ser más honestamente uno mismo, tuviera un efecto liberador, no solo en la mente sino también en el cuerpo. Eso tiene sentido desde una perspectiva psicológica. Mantener una persona, una máscara social, requiere energía, requiere el esfuerzo continuo de monitorear lo que se dice y lo que no, de ajustar la propia expresión a las expectativas del entorno, de suprimir las emociones que no encajan con la imagen que se quiere proyectar. Y ese esfuerzo, aunque tan habitual que se vuelve invisible, tiene un costo. Un costo energético que se acumula con el tiempo y que eventualmente se manifiesta como agotamiento, como la sensación de estar siempre cansado sin razón aparente, como la dificultad para encontrar placer en cosas que antes lo producían. Y cuando ese esfuerzo se relaja, cuando la persona puede bajar la guardia, cuando el espacio interior permite que las emociones fluyan en lugar de ser suprimidas, algo en el sistema nervioso también se relaja. Hay una especie de alivio profundo que no es solo psicológico, sino también físico. Una sensación de que finalmente se puede respirar. Marcos me describió algo similar. Me dijo que durante los meses de su alejamiento, hubo un periodo en que se sentía físicamente más pesado que nunca, como si la gravedad hubiera aumentado. Cada movimiento requería más esfuerzo. Cada mañana era una negociación difícil con el cuerpo para levantarse. Y él interpretó eso como una señal de que algo estaba muy mal, pero con el tiempo comprendió que era exactamente lo contrario. Era la señal de que estaba dejando de correr, que estaba finalmente deteniéndose lo suficiente para sentir el peso real de todo lo que había estado cargando sin saberlo. Y solo cuando ese peso fue sentido completamente,
Solo cuando fue reconocido y honrado, comenzó a aligerarse. Eso es lo que el proceso de individuación hace. No elimina el peso de la vida humana, pero cambia la relación con él. En lugar de cargar el peso sin saberlo, en lugar de que el peso te cargue a ti, sin que te des cuenta, comienzas a tener una relación más consciente con él. Comienzas a saber qué es tuyo y qué no lo es, qué has elegido cargar y qué has estado cargando por inercia, por miedo, por no saber que había otra opción. Y esa conciencia, aunque no elimina la dificultad, la transforma completamente. Porque hay una diferencia enorme entre sufrir sin saber por qué y sufrir con comprensión. Entre estar perdido sin saber que estás perdido y saber que estás en un proceso de transformación que temporalmente se parece a estar perdido. La segunda experiencia, aunque no sea más cómoda, tiene un sentido que la primera no tiene. Y el sentido, la capacidad de encontrar significado en la experiencia, es uno de los recursos psicológicos más poderosos que existe. Viktor Frankl, que no era junguiano, pero cuya obra resuena profundamente con muchas de estas ideas, decía que el ser humano puede soportar casi cualquier cosa si tiene un porqué. Y el porqué que ofrece el proceso de individuación, el porqué del alejamiento necesario, es este. Estoy atravesando un periodo de transformación. Estoy encontrándome a mí mismo. Estoy integrando partes de mi psique que habían sido ignoradas. Estoy construyendo una base más auténtica desde la cual vivir y relacionarme. Y ese proceso, aunque sea incómodo, aunque requiera soledad y silencio y la valentía de mirar lo que preferiría no ver, está orientado hacia algo real. Hacia una vida más plena, más honesta, más mía. Quiero acercarme ahora al final de esta conversación, aunque espero que lo que hemos explorado juntos hoy no termine con estas palabras, sino que continúe en el silencio que viene después, en las preguntas que quizás se han activado en ti, en las reflexiones que quizás han comenzado a moverse en un lugar que todavía no tiene palabras. Quiero hablarte de lo que viene después del alejamiento, de lo que ocurre cuando el período de retiro interior ha hecho su trabajo y es momento de volver. No de volver a ser quien eras antes, eso ya no es posible y tampoco sería deseable, sino de volver al mundo con algo diferente, con una comprensión más profunda de ti mismo, con una capacidad mayor de estar presente con los demás sin perderte en ellos, con la posibilidad de relacionarte desde un lugar más auténtico y más libre. Ese retorno no siempre es fácil. A veces el mundo que dejamos temporalmente no ha cambiado, pero nosotros sí. Y esa discrepancia puede crear fricciones, puede hacer que algunos de los espacios que antes habitábamos ya no nos queden bien, que algunas de las conversaciones que antes nos satisfacían ahora nos parezcan vacías, que algunos de los roles que antes desempeñábamos ya no sean sostenibles. Y eso requiere una renegociación de los términos en que nos relacionamos con el mundo, no de manera agresiva, ni de manera que descarte todo lo anterior, sino con la suavidad y la firmeza de quien sabe quién es y está dispuesto a vivir en consecuencia. Jung hablaba de que el proceso de individuación no nos separa del mundo, sino que nos permite habitarlo de manera diferente, con más presencia, con más conciencia, con la capacidad de participar plenamente en la vida sin ser arrastrado por ella, con la capacidad de amar profundamente sin perder el hilo de regreso a uno mismo. Y eso al final es quizás la promesa más hermosa de todo este proceso. No la promesa de una vida sin dolor, no la promesa de relaciones perfectas o de una identidad inmutable, sino la promesa de una vida más real, más tuya, más habitada desde adentro. Una vida en la que el silencio no te asusta, sino que te nutre. En la que la soledad no es una ausencia, sino una presencia, la presencia de ti mismo, completo, integrado, en proceso continuo de convertirte en lo que realmente eres. Sofía, la última vez que hablé con ella, me dijo algo que quiero compartir contigo, porque creo que resume mejor que cualquier teoría lo que hemos estado explorando. Me dijo que lo que más le sorprendía de su proceso no era lo que había encontrado en el silencio, aunque eso también había sido sorprendente. Lo que más le sorprendía era que había encontrado que podía estar consigo misma, que no necesitaba huir de sí misma, que la persona que había estado evitando durante tantos años
La persona que vivía debajo de todas las capas no era tan aterradora como había temido. Era, de hecho, alguien con quien quería pasar tiempo, alguien que tenía cosas interesantes que decir, alguien que merecía ser conocida. Y eso, me parece, es la transformación más profunda que puede ocurrir. No convertirse en alguien diferente, sino llegar a conocer y a amar a quien uno ya es. Antes de cerrar esta conversación, quiero dejarte con algunas preguntas, no para que las respondas ahora mismo, sino para que las lleves contigo, para que las dejes reposar en ese espacio interior que espero que estas palabras hayan contribuido a abrir un poco. ¿Hay un alejamiento que llevas tiempo sintiendo que necesitas y que has estado resistiendo? ¿Hay una parte de ti que ha estado llamando desde el silencio y que el ruido de la vida social ha estado ahogando? ¿Hay algo en esa habitación cerrada de la que hablamos que quizás ya está listo para ser mirado? ¿Qué tipo de amor has estado ofreciendo hasta ahora? ¿El que nace del miedo o el que nace de la libertad? ¿Y qué tendría que cambiar en tu relación contigo mismo para que ese amor pudiera transformarse? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente tú mismo? No la versión para los demás, no la versión que responde a las expectativas, sino tú, simplemente tú, sin audiencia, sin necesidad de ser comprendido o aprobado. ¿Y qué te dijo esa versión de ti mismo que todavía no has escuchado completamente? El proceso de individuación no tiene un final. No hay un momento en que se pueda decir, ya terminé, ya soy completamente yo mismo, ya no hay más trabajo interior por hacer. Es un proceso que dura toda la vida, con sus avances y sus retrocesos, con sus periodos de claridad y sus periodos de oscuridad. Pero hay algo que sí cambia con el tiempo, con el trabajo, con los periodos de alejamiento y de retorno. Y es la relación con el proceso mismo, la capacidad de confiar en él, de saber que la oscuridad no es el final sino parte del camino, de saber que el alejamiento no es una pérdida sino una preparación, de saber que el silencio no está vacío sino lleno de algo que todavía no tiene nombre pero que es completamente real. Y quizás eso es suficiente por ahora. Quizás no necesitas más respuestas en este momento. Quizás lo que necesitas es simplemente el permiso para sentir lo que sientes, para necesitar lo que necesitas, para alejarte cuando tu interior lo pide, sin culpa, sin miedo, con la confianza de que ese alejamiento, lejos de ser una señal de que algo está roto, puede ser exactamente la señal de que algo extraordinario está comenzando a despertar. Hay una última cosa que quiero decirte, y es esto, el hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, reflexionando sobre estas ideas, ya dice algo sobre ti. Dice que hay una parte de ti que está buscando, que no se conforma con la superficie, que quiere ir más profundo, aunque ir más profundo sea incómodo. Y esa parte de ti, esa que busca y que se hace preguntas y que no se rinde ante las respuestas fáciles, esa parte merece toda tu atención. Merece el espacio que el alejamiento puede dar. Merece el silencio en el que puede hacerse escuchar. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y el despertar, aunque sea más difícil que el sueño, aunque sea más exigente, más desconcertante, más solitario en sus primeros momentos, tiene una cualidad que el sueño nunca podrá ofrecer. Es real, es tuyo, y nadie puede quitártelo. Así que si hoy, después de esta conversación, sientes el impulso de crear un poco más de silencio en tu vida, de dar un paso atrás del ruido, de honrar esa necesidad de alejarte que quizás llevas tiempo sintiendo, te invito a que lo hagas, no con miedo, no con culpa, sino con la curiosidad tranquila de quien sabe que en ese silencio, en ese espacio, en esa soledad elegida, hay algo esperando, algo que solo puede encontrarse cuando finalmente te detienes lo suficiente para buscarlo. Y ese algo, aunque todavía no tenga nombre, aunque todavía no puedas describir exactamente qué es, ya lo conoces. Lo has conocido siempre. Solo necesitabas el permiso para volver a él.